Muchísimas gracias a CEMEFI. No es la primera vez que ando por acá. Vengo de la sociedad civil, trabajo exactamente de muchas y muchos de ustedes realizan el día a día y voy a regresar allá. Entonces, me da muchísimo gusto estar aquí. Yo quisiera abordar exactamente la pregunta para este panel en la lógica de los derechos humanos. Es decir, el primer planteamiento es que si hay algo que aporte la sociedad civil a los derechos humanos y a la construcción de esta lógica en el país, es que ellos, la sociedad civil, los puso en la paleta. Las organizaciones, las comisiones de derechos humanos, estamos cumpliendo 25 años, mientras que las organizaciones que están trabajando todavía hoy en día con relación a los derechos humanos están cumpliendo entre 30 y 35 años. Estas organizaciones, además, empezaron desde la lógica comunitaria, territorial, del trabajo exactamente por la dignidad, con comunidades eclesiásticas de base, básicamente, y ahí ven y podemos compartir de entrada que lo primero que aporta la sociedad civil en este país a esta agenda es haber puesto la agenda de derechos humanos en la lógica primero del trabajo a día a día y después de una construcción fuerte, cada vez más robusta, que tiene que ver con las organizaciones que trabajan específicamente hacia el cumplimiento de los derechos humanos. Lo primero tendría que ver con lo que se llama litigio estratégico. Y ya Gustavo nos daba ejemplos muy concretos de lo que quiere decir esto. Litigio estratégico es cómo, ante altas violaciones graves, se hace un trabajo para poder acompañar a las víctimas, pero también para poder demandar al Estado que se restituyan los derechos. En el caso de SEMDA, pues vimos todo lo que tiene que ver con derecho ambiental, pero Rosendo Radillas, por ejemplo, que es ícono en términos de lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos impone al Estado mexicano por altas y graves violaciones a derechos humanos, es una sentencia que se utiliza en todo el mundo alrededor de poner altos estándares de defensa. También muchas organizaciones trabajan sobre la agenda, no nada más de hacerlo internacional. Ahorita internacional tenemos a Atenco sobre las violaciones sexuales en este operativo, ¿no? Tenemos a Ayotzinapan también en esta parte del litigio. Todo esto lo hacen las organizaciones de la sociedad civil y han logrado no nada más la restitución de derechos de las víctimas, sino, como les digo, ampliar los estándares. Se hace también a nivel local, muchísimas amparos, cuestiones de controversias institucionales, cuestiones de inconstitucionalidad que van marcando el cambio de leyes. Un ejemplo claro es que nosotros no podríamos estar pensando en un artículo primero garantista de derechos como el que hoy tenemos en la Constitución desde el 2011 si no hubiera sido por la participación de las organizaciones de la sociedad civil que empujaron este planteamiento para tener por lo menos hoy un cobijo grande en términos de lo que puede ser la defensa. En esta hay muchos ejemplos y aquí, bueno, está Claudio, que ha impulsado ahorita, por ejemplo, la agenda de anticorrupción, la agenda de transparencia, todo eso, la agenda 3 de 3, todo eso que ahora es la agenda de desapariciones forzadas, la de la ley de búsquedas, la de la ley de víctimas, todas esas leyes que lastimosamente tenemos que tener en este país por la crisis y grave crisis y violación de derechos humanos, las tenemos gracias al empuje de la sociedad civil y de estas grandes organizaciones, pequeñas y grandes también, que se dedican a hacer esto, que es parte de la incidencia en política pública. El recorrido es grandísimo, ¿no? Tiene que ver con muchísimas leyes que se siguen empujando y miradas que se siguen empujando. Yo no tengo más que coincidir con Bernardo.
Estado social de derecho tiene que entenderse solo y solo sí en juntos, sociedad y Estado, derechos humanos para todas y todos. Y entonces tenemos que empezar la discusión de que la filantropía no es asistencialismo. La filantropía hoy, 30 años después, está en los hechos y en muchas organizaciones que trabajan directamente con personas aquí, que hacen provisión de servicios en el día a día con este enfoque. Y ese es el gran reto 70 años después, que este año cumplimos, de la Declaración de los Derechos Humanos. Esa es la ruta, porque finalmente no nada más, y claro que qué bueno, tenemos un gran bloque de organizaciones que hacen incidencia en política pública, que van a empujar con otros elementos en un nivel para que las leyes cambien, para que la norma cambie, pero no se podrá hacer si en territorio, si quienes están cerca, si quienes que trabajan con la gente no tienen esta visión. Y yo soy una convencida que la tienen, que la estamos construyendo, y el colocar este enfoque aquí a discutirlo es sumamente importante. No podemos pensar que solamente las grandes, digamos, este bloque pensante que tiene tiempo de elaborar leyes es quien va a contribuir para que verdaderamente los derechos humanos sean para todas y todos. En esta lógica es ineludible que no corresponde y no puede corresponder solamente a la sociedad civil, ni el camino democrático, ni tampoco los derechos humanos para todos y todas. Tenemos que tener alianzas, tenemos que caminar juntos. El Estado no puede ser un Estado fuerte si no lo es con nosotros, la sociedad civil. Y digo nosotros porque tengo la costumbre, yo soy Estado, fíjense, sin la combinación del Estado y la sociedad civil. Tenemos que de entrada ir de la mano, pensando que cuando se habla de defensa de derechos humanos, sí, en este país tenemos una dolorosa agenda de altas violaciones, pero también tenemos una dolorosa agenda del día a día de más de la mitad de niños y niñas y adolescentes en pobreza, ¿no? Y en esa lógica tenemos que ir y venir y empezar a construir desde este parámetro. Yo creo que además hay como varias cosas que tenemos que reflexionar. Uno es que tenemos enfrente el miedo a la organización por el lado, digamos, de las estructuras, pero también por el lado de nosotros tenemos el miedo a los otros. Tenemos el miedo a que cuando estamos en el trabajo comunitario, si no es alguien que es nuestro referente, le tenemos miedo también a la organización. Y creo que en ese caso tenemos también que regresar a estas lógicas de trabajo de base de derechos humanos. Yo quiero finalizar esta primera parte de la participación compartiéndoles algo que dice Zeid Ra'ad Al-Hussein, que es el alto comisionado de la ONU en Derechos Humanos. La determinación y la integridad de los agentes de la sociedad civil dedicados a la defensa de los derechos humanos me inspira humildad, la sensación de haber contraído con ellos una deuda inmensa y la voluntad de seguir trabajando en pro de la dignidad y los derechos iguales e inalienables de todos los seres humanos. Comparto con él el trabajo del día a día por la dignidad de las personas, 1, 20 o 1000 o 1.000.000, me requiere humildad y una sensación de acompañamiento.